Muy buenas tardes. Estamos ya siendo las 3:05 de la tarde de este día, viernes 10 de noviembre. Soy el padre Giovanni Camarillo y estamos casi por iniciar ya este tema de tu programa Es Tiempo de Preguntar. Los saludo con mucho cariño, esperando que estén bien, esperando que esta semana haya sido llevadera, con sus altas y bajas, pero siempre confiando en la bondad de un Dios que nos ama, de un Dios que se entrega por nosotros y que un Dios que está todos los días al pendiente de sus hijos. Como ya lo saben, este programa trata de llevar a cabo este tipo de preguntas que nos ayuden a poder responder dudas de fe, pero también el poder nosotros formarnos, porque como católicos necesitamos estar listos para dar respuesta ante las interrogantes del mundo y con esto dar respuesta a la sociedad actual. Es por eso que necesitamos tener formación. No basta con sabernos el Padre Nuestro, no basta con haber estudiado algunos años en el catecismo. Necesitamos todos los días formarnos como católicos y así poder dar no solo defensa de nuestra fe, porque no estamos formando apologetas. Creo yo que el tiempo no es de apologetas, el tiempo es de testigos. Testigos del Evangelio, testigos de Jesús, testigos que puedan a todos darles a conocer aquel Dios al que aman y a quien los ama. Pues bien, vamos en este día, 10 de noviembre, a tener un programa donde vamos a poder ver a través de la pregunta qué tan sano es orar por los fieles difuntos, qué tan conveniente es orar por los fieles difuntos. Así que yo les invito a que hagan pues de este su programa, hagan comentarios, hagan preguntas para que juntos podamos ir llevando esta dinámica del programa. ¿Por qué he querido tocar este tema? Bueno, porque es mes de noviembre y en el mes de noviembre, en los primeros días del mes, particularmente en el día 2 de noviembre, celebramos o conmemoramos a todos los fieles difuntos. Y en México tenemos esta tradicional esta tradición de lo que es el Día de Muertos, lo que culturalmente celebramos, religiosamente lo conmemoramos en una memoria para todos aquellos que han partido. Tu abuelita, tu papá, tu mamá, algún hermano, algún amigo, algún hijo, ¿por qué no? Bueno, como lo celebramos este día 2 de noviembre, por eso es necesario reflexionar qué tan conveniente, qué tan necesaria es la oración por los fieles difuntos. A los que ya se han conectado, yo les invito a que compartan este programa en sus redes sociales para poder nosotros tener un poquito de mayor alcance y que este programa siga siendo socorrido con muchos que quieran formarse y muchos que quieran aprender más a vivir su fe. Saludo a Rubén del Toro y también envío bendiciones para ti. Bien, vamos a entrar en materia. Vamos a situar esta pregunta en donde en un funeral que nosotros podemos vivir, sea muy personal, alguna familia nuestra, algún amigo, o que vayamos acompañando a los dolientes, siempre nosotros podemos escuchar algunas, no diría mentiras, pero sí falsas consolaciones. Y es que hay cada consejo que se da en un funeral,
es que no estamos trabajando el duelo de una forma sana, real, que nos pueda adentrar en este poder bien despedir a aquel que se ha ido, bien acompañar a aquel que ha perdido a alguien. Para esto hago un breve comercial. Todos los martes, aquí en la señal de Valora Radio, a la 1 de la tarde, está el tanatólogo Gerardo Arechiga y él tiene un programa acerca de la tanatología. Es un ex compañero mío del seminario, se los recomiendo, pueden tomar sesión si lo necesitan, pero pueden escuchar este programa con él para que puedan saber llevar el duelo, saber llevar las pérdidas. Recomendadísimo todo lo que Gerardo Arechiga como tanatólogo pueda ofrecerles. Y es que cuando nosotros no tenemos una buena formación y estamos tan llenos de muchos datos, a lo mejor costumbres, tradiciones, podemos no solamente mal informar, sino mal aconsejar. Bien, a veces cuando estamos en este tipo de velorios, a veces cuando estamos en un funeral, lo que nosotros escuchamos es que nuestros difuntos han llegado inmediatamente al cielo. Y déjenme decirles que esto es una posible mentira. ¿Por qué lo digo como una posible mentira? Porque no es así que la Iglesia, a través de su teología, específicamente de la escatología, asegura para una persona que ha vivido y que ahora ha entrado en este tránsito natural de la muerte. Nosotros creemos en la doctrina católica que cada vez que una persona fallece, viene el juicio particular y tras el juicio particular vendrá una definición de la persona, o pena o gloria. Quien esté listo para la gloria tendrá que entrar en un proceso de purificación, que es lo que llamamos el purgatorio, a no ser que su alma esté lista, limpia, para poder ver a Dios. Quien esté juzgado para la condena, porque así lo ha querido y Dios lo ha ratificado, pues tendrá que tener un desenlace en el infierno. Pero nosotros necesitamos un tiempo de purificación para poder llegar a la vida eterna, a la vida con Dios. Y esto sí lo quería yo poner muy en subrayado, porque a veces pensamos que nuestros difuntos inmediatamente van a Dios, inmediatamente van al cielo, y no es así, hermanos. De ahí que tanto necesitamos orar por los difuntos. De ahí que es tan necesaria la bien participación en lo que es el velorio de una persona cuando fallece. Vamos a ir desdoblando estas diferentes partes del tema y vamos a poder responder a estas dudas. Bien, ¿qué es lo que dice la teología católica? Cuando el hombre es creado, se crea alma y cuerpo. El cuerpo, según el dato revelado en el libro del Génesis, viene a ser el instrumento del alma, pero no de una forma negativa, sino que viene el espíritu a infundirse en el cuerpo de la persona, porque el espíritu, el alma, es ese ruaj, ese aliento de vida que da el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que conforma ya a una persona desde el primer momento de la gestación hasta el momento de la muerte natural. El alma y el cuerpo están completamente unidos. Esa es una primer verdad que hoy necesitamos bien afirmar. No es que
el alma se infunda después, no es que viene cuando lo bautizan, no es que cuando nace ya la persona ahora sí tiene alma, no lo es así, sino que en el momento de la concepción vendrá el alma a la persona. Denme un minuto, por favor. Gracias. No es entonces, sino en el momento de la muerte, de el nacimiento y de que se genera la nueva vida, cuando los dos gametos humanos entran, se conjugan y viene este nuevo ser, ahí es donde Dios infunde el alma. Y esta alma acompañará a su cuerpo hasta el momento de la muerte natural, o la muerte repentina, o la muerte accidentada. Pero en el momento de la muerte, la teología católica dice que cuando la persona muere, en el último momento de vida de sus órganos vitales, cuando cesa la función vital, entonces el alma se desprende del cuerpo y el alma va a la presencia de Dios para ser juzgada. Esta parte no la podemos indicar con precisión. No podemos decir es en la hora 1, en la hora 2, al día, a los 2 días, a los 5 días. No lo podemos decir esto. Lo que la teología se ayuda de las ciencias auxiliares, que es la medicina, para afirmar el momento de la muerte completa de las funciones vitales de una persona, se dice que aproximadamente después de 2 horas de que una persona ha muerto, entonces el alma está ya desprendiéndose del cuerpo de una persona. Espero no confundirlos, pero es cuando una persona muere y cesan sus funciones vitales, es decir, mueren sus órganos, entonces vendrá el desprendimiento del alma del cuerpo humano. ¿Por qué no inmediatamente? Porque todavía hay vida en el cuerpo, aun cuando no pueda haber un latido de corazón o una función cerebral. Pero nuestro cuerpo tiene vida y va cesando poco a poco. Cuando a veces hacen algunos descubrimientos, tienen que abrir algunos ataúdes, pueden ver que las personas están a lo mejor volteadas, pueden ver que a lo mejor hubo algún tipo de movimiento y esto es natural. El cuerpo sigue teniendo vida, las células siguen teniendo un poco de vida, pero cuando llega el punto en que deja de haber una función vital, paró de ahí la existencia de la unión entre el alma y el cuerpo. Y el alma empezará ese tránsito hasta llegar al Creador. En este momento es, si nosotros lo vemos ahorita desde el punto de vista clínico y teológico, cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista devocional, piadoso, ¿qué son estos momentos para aquel que ha muerto? Cuando los familiares se están enterando que la persona ha dejado de tener vida, cuando se está informando, cuando se están realizando todos estos tipos de trámites, cuando se está realizando el velorio, cuando se está realizando la misa fúnebre, la misa exequial. ¿Qué es lo que la Iglesia, como madre y maestra, ha sugerido? Que estos momentos tengan una vigilia de oración por el difunto para que el difunto pueda tener no solo un buen reposo, sino para que el difunto pueda tener un buen encuentro con Dios en su juicio individual. Hasta ahí vamos a entender la parte
de esta unión del cuerpo y del alma que tanto Aristóteles, Santo Tomás nos lo fueron desdoblando y ahora en la teología lo podemos dar a conocer. Hasta aquí, si hay alguna pregunta, les agradezco que la vayan poniendo. Bien, saludo a Angélica López hasta Cuernavaca, Morelos, un fuerte abrazo. Y también a Rosa Cetino, saludos desde South Dakota, bendiciones también para ti. Bien, cuando viene la cuestión escatológicamente de el final de los tiempos o de la resurrección de la persona, se está hablando de dos eventos particulares, pero que uno es colectivo y otro será personal y particular. ¿Qué lo está, qué es lo que hay de por medio? Los juicios. El juicio particular y el juicio universal. Según las verdades reveladas, el Señor vendrá al final de los tiempos y cuando venga, vendrá el juicio donde pueda Él hacer confirmatorio lo que se dio en el juicio personal. Cuando el alma se ha desprendido del cuerpo, va a la presencia de Dios y empieza a ser juzgada. ¿Cuánto tiempo tardará este juicio? No lo sabemos. ¿Qué tan presuroso será? No lo sabemos. ¿Qué es en lo que seremos juzgados? Lo podemos vislumbrar. El Evangelio de Mateo nos dice que al final de los tiempos se sentará el Señor y apartará a los unos de los otros, a las ovejas de los cabritos, y entonces vendrá el juicio y el juicio traerá para aquel que ha muerto una resolución, cielo o infierno. Bien, cuando esta persona está siendo juzgada, ¿qué es lo que necesita? Ayuda, intercesión. De mucho le va a valer sus buenas obras. De mucho le valdrán sus devociones que tuvo en vida. Particularmente, la Virgen del Carmen promete asistencia en el momento de la muerte, el Sagrado Corazón, con los viernes primero, promete asistencia en el día de la muerte, San José, cuando se le pide una buena muerte, etc. Todos los santos, cuando han prometido esta intervención ante el Creador, es para el momento de la muerte. Es para que cuando la persona está siendo juzgada delante de Dios, pueda existir una ayuda que esté con Dios y que le esté diciendo, oye, perdónalo, oye, ayúdalo, oye, sé misericordioso con él. Entonces, nosotros como iglesia peregrina, nosotros como comunidad de bautizados, ¿qué es lo que debemos y podemos hacer? Orar. Por eso, ante la pregunta, ¿qué tan conveniente, qué tan sana, qué tan necesaria es la oración de las personas por los fieles difuntos? No solamente es conveniente, es necesaria. No solamente es sana, es primordial. ¿Por qué? Porque la persona, el alma, se ha presentado en la presencia de Dios y está siendo juzgada. La iglesia empieza a realizar una vigilia de oración llamada velorio, que es una vigilia de velas, es decir, una vigilia de antorchas, porque la vela significa la vigilancia. Entonces, la vela encendida significa la oración. Una oración vigilante para que el Señor se apiade de la persona, para que la luz de Cristo ilumine a esta alma que está siendo conducida al cielo. Pero aquí hay que tener en claro una cosa. No necesitan nuestros difuntos luz al modo esotérico, al modo que estamos nosotros viviendo con la New Age. No, no es ese tipo de luz.
Yo no tomo una veladora y se la enciendo a mi difunto porque necesita luz, porque yo lo soñé y estaba oscuro. No, 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 por favor, no es por ahí. La luz de Cristo que está encendida y significada en el cirio pascual se enciende para que con ella se ilumine a todo aquel que peregrina por este mundo hacia su encuentro. Entonces, es el momento del velorio cuando tú y yo nos hacemos solidarios con aquel que ha muerto y empezamos a orar por nuestros difuntos. ¿Qué es lo que sucede en nuestros velorios? Bueno, desgraciadamente que a veces se convierten solamente, no lo digo que está mal, pero sí solamente en un momento social, en un evento en donde yo necesito estar con aquel que está dolido y este dolor compartido le ayude a mitigar su pena por la muerte de aquel ser querido. Entonces, esto tenemos que decir, está bien que acompañemos a quienes han muerto, perdón, a los dolientes por la muerte de su ser querido. Está perfecto. Es un gesto de humanidad, es un gesto de cristianos, es algo muy bonito, sí. Pero, ¿qué es lo más importante? Acompañarlos y orar con ellos. Acompañarlos y orar por el que está tendido. Si nuestros velorios fueran más que solamente compartir galletas, tomar o beber café, algún té, pasar la noche en vela, solamente acompañando a alguien, fuera más provechosa nuestra asistencia. Bien, por lo cual el velorio es algo sano, es algo conveniente y es algo que se puede y se debe hacer. Bien, antes la liturgia incluso estaba bien armamentada para que hubiera una celebración, una oración para cada momento de la vigilia de oración. Cuando el cuerpo llegaba a la capilla ardiente, cuando se ponía en el lugar, cuando se puede bendecir la urna, en la primer vigilia, algunos salmos, algunas oraciones, algunas misas que se pueden celebrar, hasta llegar al momento de la misa exequial, es decir, ese traslado que se hace a la iglesia para en la iglesia poder celebrar la última misa donde se lleve a la persona y se pida por aquel que ha muerto. Si usted se fija, toda la liturgia exequial es en pro del difunto. La oración colecta, las oraciones de la misa, los responsos, las lecturas, todo es en este ambiente de la meditación sobre la muerte, el misterio de la muerte de una persona. Es decir, es darle importancia. En la Santa Misa, ¿qué sería lo más conveniente para mí que participo? Hermano, en primer lugar, participe de la Santa Misa. A veces las misas exequiales no solamente hay un cuerpo presente, hay muchos cuerpos presentes. Yo entiendo el cansancio, el dolor, entiendo que a veces es gente que comúnmente no va a la Santa Misa, pero, hermanos, es un momento para acompañar al difunto en una vigilia de oración por el difunto. No haga acto de presencia en un velorio. Tiene que ir a honrar, a pedir, a orar por aquel que ha partido. Segundo, cuando nosotros estamos en la misa exequial, acudamos confesados. Tratemos de buscar la confesión. De ahí que siempre deberíamos de estar listos para comulgar. ¿Por qué? Porque imagínense
Si 100 acompañan a ese difunto en la capilla ardiente y 100 lo acompañan en la misa exequial, imagínese si esos 100 comulgaran, 100 comuniones ofrecidas por aquel que ha partido. Esto es algo muy importante. Esto sería algo en verdad fantástico para quien ha muerto. Sería una ayudada para aquel que está siendo juzgado. Por lo tanto, comulguemos. Si bien no podemos comulgar, ofrezcamos una comunión espiritual por él, hagamos una oración por él. A mí a veces me da un poquito de pesar y me impacienta un poco. Trato de tener un poco de paciencia, pero a veces la pierdo porque no dejan ni siquiera que los dolientes estén en la vivencia de el último momento que tendrán con el ser querido. Si se dieran cuenta que ese es el último momento en donde estarán cerca de aquel que amaron o de los restos mortales de aquel de que amaron, estarían al pendiente de todo. No estarían contestando sus teléfonos, no estarían organizando lo que sigue, no estarían abrazándose, no estarían haciendo otra cosa más que solo viviendo la Santa Misa, viviendo la Eucaristía, orando, participando, comulgando. Entonces, podamos corregir un poco. La oración es sana, es conveniente, pero tiene que bien realizarse, hermanos. Ahora, se ha metido a nuestras celebraciones católicas una usanza no católica, protestante, de la guardia al difunto. Y todos nos queremos pelear, hay padres que los dejan, hay otros que no los dejan, uno soy yo, a mí no me gusta que haya guardia. ¿Por qué? Porque hay un punto muy específico. Todos acompañamos, pero ¿quién es el guardián en el tránsito de esta vida a la eterna? ¿Quién es el que nos va a acompañar en este proceso? ¿Quién ya sufrió este proceso y ha salido victorioso de él? Cristo. Por lo cual, ¿quién puede ser la mejor guardia de ese momento? Cristo. ¿Sabe dónde está ejemplificado? En ese cirio que arde el día de la misa exequial de aquel hermano difunto. En ese cirio encendido que se encendió el día de la noche pascual, en donde se recuerda que Cristo venció las tinieblas de la muerte y del pecado y que resucitó. Entonces, ese cirio que significa y simboliza a Cristo es el que acompaña a aquel que ha muerto para nosotros, pero que para él vive. Entonces, deberíamos de estar menos al pendiente que si va a haber guardia, que si nos va a dejar, que ya llegó, porque a veces es mero distracción. Se ponen, llegan al momento en que sea, todavía llegan a donde están haciendo la guardia, se abrazan, se dan el pésame, se ayudan y consuelan, algunos traen sus... decir, hermanos, a veces no estamos ni viviendo la Eucaristía y no permitimos que otros la puedan vivir. Vuelvo a lo mismo. Está mal que nos abracemos en el velorio, en la misa. Está mal que estemos a lo mejor consolándonos en la misa. Hermano, es que no es el acto social. Es que es la misa donde se está pidiendo por el eterno descanso de tu familiar. En donde le estamos implorando a Dios nuestro Señor que tenga piedad de él. ¿No sería que deberíamos de estar tan al pendiente si es la última oportunidad que tenemos de poder orar cerca de con él? Entonces, yo le dejo esta información nada más. Usted disciérnala y usted haga la suya. Pero bueno, en el momento final de la misa exequial,
viene una recomendación del alma por parte del sacerdote. El sacerdote, cerca del féretro, puesto de pie, hace una oración para recomendar el alma a nuestro Señor. Y algo así dice que le encomendamos el alma de aquel que ha partido, para que quien lo reconoció como su Señor en vida, ahora lo pueda reconocer. Jesús como su Hijo, como esa oveja de su redil. Que le tome a bien todo lo bueno que hizo. Le pedimos que no mire sus pecados, que tenga piedad y misericordia. Le pedimos por los que quedamos en el mundo doliéndonos y le pedimos que siempre se haga su voluntad. Esta última recomendación es la última oración más importante que hace el sacerdote para intervenir por aquel alma que ha partido. Después vendrá el momento final, que será la sepultura o la cremación. Entonces, todos son momentos de oración, ¿se dan cuenta? Todos son momentos tan importantes que necesitamos valorarlos y bien valorarlos. Bien, hasta aquí, si hubiera alguna pregunta, algo que ustedes quieran comentar, los leo. Bien, mientras van ahí comentando los que gusten, cuando inicia la parte del novenario, sea de misas, de rosarios, continuamos esta parte de oración por aquel que ha muerto, de oración constante. 9 días que al menos la familia se reúne, 9 días que están en torno a la familia, que están juntos y que ahora quieren intervenir al Señor para que tenga a bien escucharlos por medio de un rosario, por medio de una santa misa, cuando los recordamos en cada momento de los aniversarios, etcétera. Angélica López dice, cuando nos dicen que una persona o familia falleció, ¿podemos prender el cirio del día de la Pascua? Sí. Podemos encender cirios, pero lo que yo decía hace un momento, no es para darle luz al difunto. No es una forma así como si fuera algo místico y algo que deben de tener presentes al modo esotérico. Es la luz de Cristo que se enciende, incluso los cirios que se le ponen cerca. Es la luz de Cristo la que se representa en esas flamas encendidas para que sea posible el poder que el alma llegue con el Señor. No es tabú, no es una parte de amuleto, no es una situación de estas, es más bien una luz que representa a Cristo, que lo hacemos presente ahí. Puede encender el cirio de la Pascua, puede incluso comprar un cirio, pedirle a un padre que los bendiga, etc. Rosa Cetino dice, ¿está permitida la cremación? Bien, aquí es muy importante tu pregunta. Como iglesia se ha dicho que sí se puede permitir la cremación. ¿Qué es la cremación? Bueno, cuando una persona es incinerada, se adelanta volátilmente el proceso natural de lo que sucede con el resto corporal de la persona o de lo que fue la persona. Los restos de la persona, cuando se sepultan, entonces descansarán en la tierra y
con el paso del tiempo se corromperán y se destruirán. Pasará la materia a transformarse y vendrá hasta quedar a puros huesos. En el punto de la cremación, este proceso solamente se aligera, se hace rápido, no se le permite que llegue a un curso natural, pero no está en algo peleado con el fin que tiene el resto mortorio de una persona. Es decir, el fin es que descanse y que tenga un final de reposo. Cuando una persona se crema, se incinera, las cenizas, la urna con las cenizas de el resto de la persona tiene que depositarse en un lugar de descanso propio y específico. No se vale que las cenizas de mi abuelita están aquí en la sala familiar porque como la queríamos tanto, pues entonces aquí la traemos, padre. Y aquí nos gusta tenerla cerca y en la Navidad hasta la acercamos ahí cerca de la mesa. Pues imagínese si usted deja a un cuerpo en su ataúd ahí también en su sala. Digo, pues tan querido fue el que fue cremado como el que fue nada más sepultado, y creo yo que no le va a gustar. Es decir, cada cosa, o en este, digo, lo digo como cosa, no objetualizando una persona o al resto corpóreo de una persona, pero quería hacer alusión a este dicho, ¿no? Cada cosa a su lugar, cada objeto, cada resto humano a donde corresponde estar. En un cementerio donde estén las urnas, en un templo donde haya criptas, urnas, etcétera. Bien. Dice por aquí Joe Palm, la celebración de la palabra es válida en lugar de la misa, pues hay días que no realizan misa y solo ofrecen la celebración de la palabra. Sí, pero aquí tiene que tener algo muy importante. La celebración, sea una liturgia de la palabra o sea una santa misa, le valdrá al difunto, claro está, no hay equiparación. Celebración de la palabra al sacrificio de la misa que se realiza. Entonces, pero en los pueblos, en los ranchos, donde no se puede realizar una misa diaria o donde el sacerdote está muy lejos y tiene que viajar a lo mejor de un pueblo a otro y no alcanzó, etcétera, ¿qué es lo que se puede hacer? Una celebración de la palabra. Pero aquí lo importante es que un ministro ordenado hiciera la última recomendación. Un diácono puede hacer la última recomendación o un sacerdote obispo. Un laico no lo puede realizar. Y esta es la oración importante, porque es donde se recomienda el alma al Señor, como lo decía yo hace un momento. Así que ojalá que se pueda procurar, que el sacerdote esté muy al pendiente. Aparte es una de nuestras principales encomiendas en la cura de almas, el estar al pendiente de los dolientes, pero también de aquel que ha partido. Paloma Lisset, ¿en vida podemos decir misas por uno mismo para cuando uno muere? No, Paloma, mejor dilas para tu propia salvación, dilas para tu propia conversión, pero no buscando que cuando yo muera me perdone mis pecados, porque entonces no sabré ni cuáles he cometido. Mejor pedimos por nuestra conversión, nuestra santificación, pero no por nuestro descanso eterno. Gabriela Matías dice, gracias Padre por su enseñanza, saludos desde San Marcos, California, saludos hasta allá. Margarita Hernández, hola Padre, una pregunta, yo siempre he tenido la duda de qué pasa con las almas de las personas que mueren en los hospitales y pasan tanto tiempo ahí en los descansos de los hospitales, porque a mí me dijeron que cuando una persona muere no
debe dejar uno el cuerpo solo hasta que es sepultado y ahí está solito el cuerpo. Bueno, aquí Margarita, digo, solo se va a quedar el cuerpo, ¿no? En algún momento. Sea cuando va camino a al CEMEFO, cuando se le va a realizar la autopsia, cuando está un poco en el descanso, sea de del lugar del CEMEFO o del hospital. Es decir, esto creo que pudiera ser un poco de escrúpulo. Ojalá que no caigamos en esto. ¿Por qué? No necesito yo estar físicamente con el difunto para poder orar por él. Esto que quede claro. Yo puedo orar por el difunto aun cuando esté a distancia. Lo acompaño, pero acompaño más bien a los dolientes. Yo puedo orar desde mi lugar por aquel que ha muerto. ¿Sí? Y en la cuestión de aquellas personas, bueno, por eso siempre es conveniente que en nuestras oraciones, en nuestro rosario, en nuestra Santa Misa, hagamos alguna oración por todos los que han muerto y más por los que mueren sin tener quien les llore, sin tener quien ore por ellos. Ana Rivera, tiene razón, padre, ya todo lo hacemos eventos sociales. Aquí donde vivo, ay, me perdí, perdón. Aquí donde vivo, también en el Rosario de los Novenarios lo hacen igual como evento social. La familia del difunto se dedica a ofrecer galletas, pan, café, etcétera, a los que van a rezar y ya nadie reza con la devoción debida porque se quita toda la atención, como lo dice usted, todo lo que pasa en la misa. Gracias, Padre. Bueno, pues sí, ojalá que podamos ahí rectificar. Digo, cuando somos invitados a un velorio, pues comportémonos. No es un evento social. Es un acompañar al que ha partido y a los que sufren la pérdida. Pero lo principal es yo voy y rezo. No queremos ni rezar un rosario a veces, nada más queremos estar ahí. No, o sea, es un momento para acompañar. Hay diferentes costumbres, hay diferentes tradiciones, yo no me estoy peleando con ellas, solamente digo, bien, se va a ofrecer un refrigerio, se va a ofrecer algo en la cafetería de la funeraria, hay música, porque es la usanza, despedirlos con música, lo que sea, pero que no se les olvide que es un momento de oración por el que ha partido. Ana Rivera, una pregunta. ¿Es cierto que no se le debe rezar a la persona hasta que llegue al lugar donde se ha velado? Totalmente falso. ¿Quién dice eso? Es estos dichos que vamos haciendo como leyes y no es así. A una persona, yo les comparto, hace algunos años falleció un sobrino, mi primer sobrino, y cuando mi hermana me avisó que había muerto el niño, yo en ese momento me puse a orar por el niño, por su alma y por los dolientes que éramos nosotros. Es decir, en ese primer momento y cuando estuvimos en la sala funeraria, en todo momento oramos. Es decir, cuando uno se da cuenta de un difunto que ha partido, hay que orar en ese momento. Francisco Javier Hernández Hernández. Hola padre, interesante tema porque nosotros, a los que seguimos en este mundo, es difícil admitir la muerte de un ser querido. Muchas veces, Francisco, creo yo, y así lo experimento, es por nuestros apegos, porque descubrimos que estamos tan apegados a la persona que no queremos desprendernos de ellos. Dicen que son tres cosas las que nosotros vivimos en un evento como lo es un funeral. Primero, un minuto. Primero, nos damos cuenta de el difunto. Lloramos, nos sufrimos por aquella pérdida que está reciente, sea nuestro familiar, nuestro amigo o sea el familiar o el amigo de aquel amigo que nos duele que esté dolido. Entonces, ese es el primer dolor de un funeral. El segundo dolor es por todos los difuntos que se nos han ido a nosotros.
porque se ha muerto nuestra familia, nuestros amigos, y el evento nos recuerda siempre eso. Y en tercer lugar, porque recordamos, o más bien lo hacemos presente, que algún día nosotros estaremos ahí, en ese lugar, y siendo contemplados por todos. Entonces también provoca un tanto de sufrimiento. Pero cuando nos tratamos de desprender de una persona a la que amamos, es ahí donde entra un poquito esto que les comparto de no querer desprenderse. Son muchos los lazos afectivos que, aunque sabemos que ya sufría mucho y que la muerte pudiera ser lo más benéfico para la persona, para su alma, bueno, nos amarramos mucho con nuestro sentimiento. Paloma Lisset, muchas gracias a ti también. Margarita Hernández, ay, me perdí ya. Saludos desde Delaware, saludos hasta allá. Rosa Cetino, gracias Padre por buena enseñanza. Petra Moreno, un saludo, saludos para ti. Berenice Ramírez, hola Padre, buenas tardes. ¿Qué pasa con las almas que no se alcanzaron a arrepentir y no tuvieron una buena vida? Bien, a ver, según quién no se alcanzaron a arrepentir, es lo que deberíamos de plantearnos. ¿Por qué? Porque nosotros pudiéramos solamente pensar que el arrepentimiento llegó cuando lo confesaron, lo santolearon algún sacerdote y fue en el lecho de muerte. Y a veces decimos, quien murió en un accidente, quien murió atropellado o quien lo asesinaron, ¿qué pudo haber en esto? Bueno, esto lo dejamos al juicio de Dios. Y esto lo dejamos a la misericordia de Dios, que Él sabe cómo salva almas. El vehículo principal, o por así decirlo, la carretera, la autopista que lleva al cielo es a través de la iglesia y los sacramentos. Pero no es el único camino. Porque si yo solamente pongo lo que Dios ha dado en la liturgia de la iglesia, en los sacramentos, como la única manera de salvarnos, estoy yo reduciendo a Dios a esto nada más, lo católico. Y el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, dice que todos los hombres de buena voluntad que acepten el bien, que eviten el mal, entonces podrán ser salvados. Las semina verbi, las semillas del verbo, son las que acompañan y ayudan para que éstos puedan ser salvos. Entonces, el arrepentimiento pudo llegar en el momento de la muerte, el arrepentimiento pudo llegar en ese momento de trance en que la persona hizo un genuino arrepentimiento con el Señor. No lo podemos presumir, no lo podemos asegurar, pero así lo dejamos. Incluso uno como sacerdote, cuando vea un accidente, se orilla para poder asistir a la persona, y si ya ha muerto, ¿qué es lo que uno hace? A mí no me consta que estaba confesado ni que había sido ungido. Lo que yo hago es, bajo condición que esté arrepentido y que me escuche, yo le absuelvo los pecados y yo le puedo dar la indulgencia plenaria para que vaya a presentarse con el Padre Celestial. De ahí en más, yo no sé si está arrepentido o no. El mismo tema con los que se quitaban la vida. No podemos presumir que no estaban arrepentidos en el momento del evento. Entonces, eso lo dejamos a la misericordia de Dios. Bien. Angélica López, aquí donde estoy, pues se vela en las casas y es comer, borracheras, música de banda, muchas velas, flores. Se ve que es más importante eso porque dicen, tú, todo muy bonito, velorio muy alegre. Bueno, pues hay que seguir educando. Elizabeth Jauregui, padre, ¿será posible que el difunto permanezca unos días más entre nosotros? Yo aquí dijera, ¿cómo para qué?
Me suena cuando está esperando familiares. Es decir, están en el momento del velorio, tienen que esperar a un familiar de otro país, bueno, que lo preparen para que aguante un poco más. Pero ya está incinerado, que es el mayor de los casos, no te dejan llevar para empezar el ataúd a tu casa y además no sería lo más salubre. Pero cuando están incinerados, esto sucede. Yo diría, en el momento de los 2, 3 días después de que les han dado la urna, si no es que en el mismo momento, lo deberían de llevar a un lugar de reposo. Quien a lo mejor lo hace por usanza personal, porque así lo quiere realizar y porque quiere hacer este desprendimiento, bueno, muy respetable. Pero lo que yo sí digo es que le va a costar más trabajo el duelo. Y esto es algo necesario o algo lógico. ¿Por qué le va a costar más trabajo el duelo? Pues porque ahí está. Sin duda que la presencia es parte de mi dolor. A veces hasta una foto, una canción, su cuarto, su ropa me recuerda. Ahora, si yo tengo ahí las cenizas, pero recuerden, no es algo que sea muy sano. A veces traen las cenizas y las llevan en procesión todos los días del novenario al templo y las llevan para que esté en la misa y lo recogen. Cuestiones prácticas. ¿Y si se caen con ellas? ¿Qué? Y si no sé, o sea, se la roban y si lo olvidan, no necesitan hacer ese. El resto de la cajita va a la iglesia cuando se va a depositar y listo, se acabó. No se vale abrir criptas tampoco. En San Pablo, en mi comunidad pasada, tienen llaves. Y todos, ahí van los domingos, abren su cripta, ven la urna, le lloran, lo vuelven a cerrar. Es su cumpleaños, van, lo abren. No, es que eso no. Vaya al cementerio y desentierre una tumba y llórele ahí a ver qué hace. Lo van a multar, le van a regañar. Esto no se puede hacer. Bien, ya casi terminamos y hay algunas preguntas que no están respondidas. Padre, ¿los rosarios que rezamos por nuestros parientes difuntos le benefician a las almas del purgatorio? Claro, si un alma ya está en la presencia de Dios, Dios distribuye sus gracias. Otra pregunta, si una persona se quitó la vida y uno ora por su alma, ¿puede alcanzar su alma perdón? Claro, es la misericordia de Dios, no es tanto cuanto va a alcanzar la misericordia de Dios. Dios sabe cómo salva a su gente, así que oremos por ellos. Buenas tardes, es verdad que cuando se suicidan no les hacen misas, me es raro, pero lo he escuchado mucho. Antes no lo realizaba. La iglesia entendió, gracias a la psicología, que no está en sus facultades mentales completas y que es algo que no le rebasa su voluntad. Un sacerdote iba a dar la unción de los enfermos a una persona que estaba en un hospital inconsciente, pero cuando el sacerdote llegó, apenas a unos minutos que acababa de fallecer. Ahí ya no cuenta o qué pasa, lo que yo les decía, 2 horas después todavía absolvemos y podemos ungir a la persona, porque a veces no es lo que podamos, no es que no quisiéramos, no pudimos llegar, entonces se puede hacer. También, por favor, no lo dejen todo al último, no dejen que el sacerdote se ahorque un poquito en el tiempo, sabiendo que su madre, su padre, su familiar ya tiene tiempo enfermo o que está muy mal en el hospital, pues pídanlo antes, no hasta el último momento. ¿Es difícil para un sacerdote dar una misa exequial? No, es obligación. Tenemos que orar por los difuntos y una de nuestras tareas principales es celebrar todos los funerales sin lucro. Padrecito que cobre por celebrar una misa exequial, vaya y denúncielo al obispado. No es parte de una generación de extipendio. Lo dice muy bien el obispo, lo recalca perfectamente. Así que no está bien esto. Pues bueno, hermanos, yo quisiera haber abordado un poco más. Espero que este programa les haya sido de bien y que lo compartan, que pueda llegar a más el mensaje.
Seguimos el próximo viernes al punto de las 3 de la tarde. Vamos a ver qué tema les vamos a dar y ahí se los publicamos. Vamos a orar por los fieles difuntos. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la eterna luz. Que descansen en paz, así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un excelente día. Soy el Padre Giovanni Camarillo.